invitamos al doctor Paulo Palma para tratar de avanzar el fuego cruzado de la TAM. Gracias, Iván. Buenas tardes. Para mí es un placer, un honor moderar este fuego cruzado. Este fuego cruzado tendremos dosis ponentes de altísimo nivel. Invito primeramente al doctor Mark Walters. El doctor Mark dispensa presentaciones. Un aplauso para el doctor Walters. Y el contrapunto estará también el doctor Iván Montenegro, que es el organizador de INFIMED. Muchísimas gracias. Y el tema es un tema muy complejo, que es la recidiva de prolapso. Perdón, aquí está prolapso recurrente. Con este fuego cruzado, el doctor Mark Walters abordará cómo manejar por vía vaginal y el doctor Montenegro por vía abdominal. Entonces, invito primeramente al doctor Mark Walters para su ponencia de manejo vaginal. Un aplauso. Okay, thank you very much. It's a great pleasure to be involved in this debate, this crossfire on surgery for prolapse, native tissue repairs versus abdominal sacrocolpopexy. All right, there we go. So it's a great pleasure to be involved in this debate. This is really one of the key questions that most urogynecologists have, even now. Ginecólogos nos hacemos. Incluso ahora, luego de hablar con el doctor Delancey, no estoy del todo seguro cuál sería lo mejor para cada paciente por individual, pero si estuvieron acá para su presentación, él fue muy serio al momento de indicar que hay que individualizar el tratamiento para los pacientes, ya sea las que tienen bebés o que acaban de tener un bebé, o tratar el prolapso de cada paciente en cierta manera basándose en las variaciones patológicas y anatómicas. Sugirió sacar resonancias, imágenes, modelos computarizados para futuro. Ahorita, ¿qué podemos hacer? Mirar al paciente, mirar el prolapso, hablar al respecto y ver qué podemos hacer para responderlo. Mi parte de este debate es convencerlos a ustedes de que elijan la ruta vaginal, que básicamente casi todo el tiempo se elige. Añadí un poco en esto porque ha habido avances en estos últimos 10 años, ha habido avances en Latinoamérica y también se ha hecho el uso de mallas vaginales pero ya es más selectivo el uso de las mallas vaginales, de lo cual estaremos hablando hacia el final. Así que la pregunta es, ¿qué operación utilizar para el prolapso apical recurrente? And should you use transvaginal repair, either native tissue or with a little selective use of mesh, or should you use sacrocolpopexy with mesh? Now, I would guess, at least for sure in the United Aquí no estoy del todo seguro, pero la mayoría de las personas en la audiencia, como ustedes, han decidido que la sacrocolpopexia es la mejor elección para el prolapso recurrente, pero los voy a convencerlos, tratar de que vaginal es buena también. Cuando yo era más joven, me refiero como que cuando tenía 35, cuando veía un prolapso muy grande como el que vieron ayer, por ejemplo, a mí me gustaba
hacer una abertura para la sacrocolpopexia, porque era casi más fácil, directo al punto, abres, levantas el útero, la histerectomía, cierras la vagina, conectas el injerto, adhieres el sacro, injerta el sacro, se cierra el fondo de saco. Usualmente se hacía de forma rutinaria el Birch, y era casi, y si bien era más fácil que el abdominal para los prolapsos grandes, casi uno se perdía en un tejido todo inflamado. Así que asegúrense de que se dan cuenta de que la cirugía vaginal para prolapsos grandes puede ser difícil, y es necesario tener la habilidad para poder hacer algunas de las cosas que los expertos nos han explicado para poder abordar los prolapsos grandes. La sacrocolpopexia, cirugía para prolapso apical, pero no creo que sea necesariamente la mejor elección para la mayoría de los casos de prolapso apical. No es perfecta, ¿sí? El seguimiento en la mayoría de la literatura es de 1 a 5 años. La tasa de cura, a juzgar por el vértice o por encima del himen, está entre 80 y 90%. Hay cierto fallo, y la tasa de cura en cualquier compartimento, paredes anteriores y posteriores, es un poco menor, y puede haber un porcentaje de falla especialmente en la posterior. El alivio de síntoma es bueno, 10% todavía tendrá un poco de síntomas, pero también es una cirugía relativamente invasiva. Hay que usar injertos. La tasa de erosión de malla, según la literatura actual, está entre el 3 y 5%, y creo que no hay quienes hayan obtenido menos del 3% si hacen seguimiento a sus pacientes. Así que debido a ello y algunos fallos en cuanto a la obstrucción intestinal, problemas de intestino y tal vez casos de incontinencia, el nivel de éxito es del 5% más o menos. Entonces, si tienen algunas complicaciones únicas que no se tendrían con la vaginal, por ejemplo, obstrucción de intestino, problemas del puerto o de absorción de los trocares, sería eso 1 o 2%, pero ahorita mismo ustedes están tratando de poner los pros y los contras para su paciente. Un par de porcientos que no van a aplicar a todos los pacientes en quirófano. Aquí tenemos la tasa de éxito en un lapso de 7 años, que casi todos están de acuerdo. Tiene que ver con si es Birch. No muchos hacen Birch hoy en día, pero si lo hacen, es la línea de color azul, y la tasa de cura en estos 7 años en cuanto a anatomía es de hasta el 88%, y se puede considerar hacer una buena sacrocolpopexia. La haces bien, tienes la experiencia para hacerlo y tienes una buena tasa de cura con esto. Ahora, ¿de qué manera la vaginal se iguala con todas las cosas que acabo de decir? La operación vaginal clásica es la suspensión del ligamento sacroespinoso y la de uterosacral. Para prolapso vaginal, la mayoría no estamos ya haciendo suspensión del ligamento uterosacral, porque la mayoría del tiempo, si tienes un prolapso apical grande, ya pasó por McColl, incluso ya un uterosacral. Este ligamento ya no se lleva bien con un dentrocele grande. Entonces, esto guarda consistencia a nivel mundial, ya sea que si va bien con suspensión sacroespinosa, pero no del todo con uterosacral.
y también se obtiene bastante información sobre colpoclisis. Si es que tienen acceso a eso, sería bueno recuperarlo. Esto se puede hacer, esta es en maya. Hemos visto una cirugía en vivo de esto y es una buena cirugía, muy buena, en punto de fijación, anatomía consistente, pero no es para novatos. ¿Qué significa esto? Que no es que acabas de salir de hacer tu residencia y vas a empezar a hacer suspensiones de sacroespinoso, porque el aprender a disecar desde punto, evitar los nervios mediales y laterales para evitar un gran sangrado, porque puede ser letal, mantenerse alejado de los intestinos, eso requiere experiencia. Entonces estas habilidades se desarrollan en el tiempo. Una vez que ya las logran, hay que ser consistente, hacerla una y otra vez, hacer disecciones repetitivas y de alta calidad. Y al acceder al ligamento sacroespinoso se puede tener un abordaje anterior donde hay un buen acceso, o pueden ir por el abordaje apical en donde el vértice está todo para afuera, puede ser derecha, izquierda, con o sin malla. Entonces hay varias oportunidades para poder personalizar la suspensión del sacroespinoso dependiendo de la anatomía de la mujer dependiendo de la longitud o qué tan grande es el rectocelio. Aquí tenemos unos resultados de la suspensión sacroespinosa y la tasa de curación era en el vértice, y las personas de los Estados Unidos mostraban de que la suspensión del sacroespinoso tendrían una rutinaria en la pared anterior. Una vez que el apex se llevaba más hacia lo posterior, entonces la pared posterior empezaba a empujar. Si es que no hay malla, la pared anterior se estira y puede haber un cistocele recurrente aislado. Eso se puede lograr con sacrocolpopexia también, pero con las mallas que usamos ahora es algo más corta, se jala, se amarra y se individualiza. Ya no quedan tantos isoceles con esa técnica. Ahorita que les voy a mostrar 3 o 4 estudios que creo que ilustran la comparación entre la vaginal y la sacrocolpopexia abdominal. Es uno de los estudios, uno de los mejores que viene de Australia, y estableció un punto muy importante. Este es un ensayo controlado aleatorio de colpopexia sacral abdominal versus la colpopexia de sacroespinoso. Era aleatorio por alguien que podía hacer bien ambos procedimientos. 95 pacientes con su seguimiento de 2 años, con similares tasas y tasas de cura subjetiva. Mostraba similitud de satisfacción en varios parámetros, que es inusual. Y siempre pienso que esto fue debido a que él era un buen cirujano y ambas cirugías las podía realizar bien. Pero también me mostró algo de que aún prevalece a hoy. En sus manos la ACS tenía más falla en pared posterior y la sacroespinosa más fallos a nivel de la pared anterior. Entonces cuando se jala la sacrocolpopexia de vuelta, todavía hay el hiato, puede haber propensión a que haya rectoceles. Y si se realiza una suspensión del sacroespinoso, se lleva la vagina para abajo hacia ahí es más propenso de que la pared anterior salga, pero lo bueno es que se puede jalar y se vuelve a su sitio. Basándonos en esto,
se usa de forma individualizada en un prolapso. En un prolapso dominante en cúpula vaginal. Lo haría de forma vaginal porque si bien afectaba el vértice, pero le iba a mejorar la pared. Iría en lo opuesto por la colpopexia sacral porque hay menos fallos con el vértice. Y ahí hablábamos de individualizar la terapia basándonos en el tipo de prolapso que una mujer presenta. Apenas el año pasado, Maher, como que 20 años después, escribió una nueva revisión de Cochrane. Y lo que dijeron en Cochrane, que tiene 1 año y medio de antigüedad, es la sacrocolpopexia, es la que tiene riesgo más bajo de conciencia de prolapso, recurrencia de prolapso de examinación e incontinencia por esfuerzo posoperativa. La literatura que nos dice que para prolapso apical la sacrocolpopexia es una de las mejores operaciones. La evidencia no respaldaba el uso de una malla transvaginal con comparación a la reparación de tejido nativo, y empieza a mostrar de que en realidad parece que la malla ayuda en ciertas situaciones, pero aún así en Cochrane no estaban abordando mucho las mallas vaginales. Este estudio, apunte por favor el nombre de él, Menefe. Pueden buscar lo que refiere al 2024 el paper, para que vale mucho la pena leer. Es un estudio muy bien dado en los Estados Unidos para reparación de suspensión apical para prolapso de la cúpula vaginal en un ensayo clínico aleatorio en 376 mujeres que tenían 3 operaciones: tejido nativo, sacrocolpopexia, reparación anterior. La reparación transvaginal iba por sacroespinoso y la malla quedaba por encima del cuello uterino o del manguito. La sacrocolpopexia usualmente se hace laparoscópica o asistida por robot y una pequeña malla, con seguimiento de 5 años y bastantes buenos resultados múltiples. En 3 años, la tasa de fallo compuesto tenía variedad de síntomas, mientras que la sacrocolpopexia era de 28%, era 29 en 3 años, era 29 para la malla vaginal y 43 para la reparación del tejido nativo. En las estadísticas, entre estos 3 números eran estadísticamente distintos. La malla transvaginal lucía distinta, pero estadísticamente con la sacroespinosa no había una diferencia significativa. La sacrocolpopexia se pensaba superior a la reparación de tejido nativo, pero la malla vaginal era esencialmente similar a las tanto ACS con tejido nativo, y era un triunfo para la malla vaginal para poder tener resultados igual de buenos que con la sacrocolpopexia. A continuación del estudio, la tasa de exposición de la malla en eventos adversos era como que similar. Había menos, con la sacrocolpopexia había menos, el resultado será no inferior a la estadísticamente similar a la sacrocolpopexia, pero tomaba 90 minutos menos
con los mismos resultados subjetivos y algunas complicaciones mayores, menores, como obstrucción intestinal o afección al trocar. La sacrocolpopexia tenía una mejor anatomía que la reparación del tejido nativo, pero era interesante, como les dije en la mañana, que necesariamente el paciente no se sentía mejor. Buena anatomía otra vez, pero todavía tenían síntomas en los cuales necesariamente no se sienten bien, pero en la reparación transvaginal había un poco de debilidad en la anatomía de la vagina, pero se sentían considerablemente bien y más o menos igual con cómo se sentían. En el mismo estudio todavía los datos se basan en el índice compuesto para poder juzgar lo subjetivo, objetivo y eventos adversos, pero el autor, esa nueva tendencia, utilizaba medidas de resultado centrados en el paciente. Es la escala de impresión de mejora global. Estas 3 cirugías eran igualmente exitosas y ayudaban a que el paciente pudiese sentirse mejor. A mí esto me explica por qué todos creemos que nuestras cirugías nos va bien, porque en la mayoría funcionan bien si los pacientes están satisfechos. Incluso si creo que mis reparaciones vaginales son mejores que tu sacrocolpopexia o que tu malla vaginal, porque en la realidad son bastante similares desde el punto de vista de satisfacción del paciente. Esto tiene más de 20 años de antigüedad, pero acá hay un par de puntos que nos permiten comparar la vaginal con la sacrocolpopexia. Esta es una revisión de toda la literatura desde el 2019, más de 7.000 pacientes. Las reparaciones transvaginales tenían menos porcentaje, había disperunia, la incontinencia urinaria, pero no algo mayor. La colpopexia sacral tenía menor, pero complicaciones más comunes, dolor, erosión de la malla y complicaciones como dolor de la herida. La sacrocolpopexia sería para casos más severos porque las complicaciones, el riesgo de tener complicaciones en la transvaginal es un poco peor, pero si es que al menos tendrían mejores resultados en la anatomía de sus resultados. Las reparaciones tradicionales vaginales, si es que consideramos todas las recurrencias, ocasiones, en la literatura mundial solamente es el 6% de reparación, pero en sacrocolpopexia el porcentaje de reparación es mayor, más del 100%, porque necesitan reparación otra vez. Y las complicaciones son más graves. En grado 3B de Dindo tenemos que sacrocolpopexia tiene un nivel más alto que la transvaginal y las erosiones de malla lo siguen siendo. Hay que encontrar una manera de... No hay forma de hacer una sacrocolpopexia sin que haya una erosión del anillo, del 2 al 3%, y en varios estudios hasta el 5%. Puede que, por más que sean buenos en la cirugía y habilidosos, puede de todas maneras ocurrir. Algunas conclusiones. Las reparaciones de sutura vaginal son más adecuadas para prolapso como primera línea de cirugía y creo que tienen mejores resultados subjetivos y tasa de complicación más baja. Como les decía en la mañana, es con el fin de la satisfacción del paciente, es bueno ofrecerla primero. La ACC es mejor desde el punto de vista anatómico. Mejor para las vaginas cortas, mujeres jóvenes,
genéticamente está predispuesta al prolapso, hernias o algo así, o si es que ha sufrido un trauma severo o corta edad, sería bueno ir por una sacrocolpopexia por el bien de la anatomía. Creo que en ciertos casos funciona mejor en las manos correctas, porque puede ser dificultoso si el prolapso es demasiado grande. Se necesita más información sobre los pros y los contras, sobre si se necesita hacer una esterectomía o no. Pero yo estoy a favor de la histeropexia. Cuando me retiré de la clínica, justo se había logrado este cambio. Es decidir si hay que usar un injerto, y en los Estados Unidos todavía está bajo revisión el uso de robots, que puede hacer cirugías buenas, pero puede ser es costoso, y procedimientos obliterativos para mujeres mayores. Muchos de los pacientes se presentan en el curso de los años. Muchos caen en estas categorías. Casos primarios, pacientes mayores, se tratan de minimizar complicaciones, prolapso apical dominante posterior, si es que la paciente no desea tener un material extraño malla. Creo que una mejor elección es una histeropexia que una sacrocolpopexia, y aquellos casos inusuales en los que tal vez hay enfermedad de Crohn o alguien tiene un abdomen lleno de cicatrización o adhesiones, o por alguna razón no se puede utilizar anestesia general, la transvaginal es la que funciona mejor. Y esto va para la doctora Sanger, porque ella ya va enseñándome que por los 10 años que las mallas vaginales es por lo que hay que ir, pero siempre le digo no. Pero es bueno considerar el año transvaginal para los casos más difíciles y complejos, y una histeropexia si es que la paciente está de acuerdo. No creo que quede poner una malla de frente en cada paciente de prolapso, porque puede ser suficiente con una reparación por suturas. Pero sí estoy a favor de utilizarla de forma selectiva en ciertos casos, la malla. Y el debate es que si eres un especialista en ginecología, necesitas habilidades para hacer ambas operaciones, para poder hacerlo como dijo el doctor Delancey, para poder individualizar tu cuidado cirujano para cada paciente. Y por último, tal cosa como el factor cirujano. Puede que yo haga una gran cirugía vaginal, pero tal vez no hago una sacrocolpopexia laparoscópica, así que en eso tiendo a hacer aquella cirugía que me sale mejor. En la clínica de Cleveland podía referirle a alguien que hace sacrocolpopexias mejor que yo. Pero si están ustedes solos, no hay muchos especialistas disponibles, entonces no es mala idea proceder con aquella cirugía que a ustedes les va mejor para tener mejores resultados. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor Walters. ¿Ustedes están convencidos que la vía vaginal es una buena opción para prolapsos recurrentes? Bien, yo todavía no.